Lo que yo les quiero presentar ahorita es como el abordaje del paciente hematológico. Como siempre debemos de recordar que los pacientes pues confían en nosotros, que son que son tiene más se va a unir, ¿verdad? No, creo que ahora sí ya están todos. Bueno, que los pacientes confían en nosotros, que para ellos el acudir con nosotros es pues porque necesitan o tienen la necesidad de sanar. Entonces, siempre tener confidencialidad con ellos, respeto a su condición social, económica, preparación, creencias e ideología, porque pues así como vemos miles de doctores con diferentes creencias y con diferente preparación, igual las personas pues van a tener diferentes formas de pensar. Entonces, aunque de pronto nos digan cosas en las que nosotros no creemos, pues también debemos de respetarlos a ellos. Debemos de tener confianza mutua, tanto en lo que ellos nos dicen, como también ser confiables para ellos, ser honestos en cuanto a lo que les decimos, en cuanto a lo que les diagnosticamos, en cuanto a lo que incluso les cobramos. Y sobre todo en cuanto a si sabemos cómo resolver su problema de salud, pues hacerlo. Si no lo sabemos, pues derivarlo al siguiente nivel o a otra persona con mayor capacidad pues, para el problema que el paciente tiene. Siempre mostrar interés en el paciente, ser empáticos, siempre ser sencillos y humildes, no tratarlos con arrogancia y a la vez también ser formales y serios, pues porque de eso depende que crean en nosotros. El motivo de consulta en el paciente hematológico generalmente va a ser derivado pues, de alguna alteración en una de las tres líneas celulares, que ya dijimos que son la serie blanca, los leucocitos, neutrófilos y todo lo que ello incluye, la serie roja, que es la hemoglobina y generalmente pues, las anemias o las polisitemias, y la serie plaquetal, que también aquí se incluye todo lo que son los trastornos de la hemostasia. Las alteraciones que se van a presentar pueden ser numéricas, es decir, que haya mucho o haya poquito, citopenias o que haya policitemias, o también defectos cualitativos, es decir, que la función celular no sea la adecuada o no sea la correcta y que por lo tanto se traduzca en una enfermedad. Entonces, de los principales motivos de consulta va a ser palidez. En este caso, bueno, mientras lo van terminando. Otra causa o motivos de consulta son las adenomegalias o los crecimientos ganglionares, que generalmente pueden ser por causas infecciosas, bacterianas, virales, micóticas o parasitarias, por neoplasias, que pueden ser hematológicas o no hematológicas, y por cuestiones inmunológicas también. En los antecedentes de un paciente que llega para consultarnos por alguna problema hematológico, es importante preguntar la procedencia, si viene del Mediterráneo, si tiene antecedentes de familiares o de ascendencia en costas, la exposición laboral y ambiental, en qué trabaja, en dónde vive, qué hace, si hay, si usan mielotóxicos o sustancias tóxicas. En los heredofamiliares, pues si ha tenido antecedentes de transfusiones, si ha tenido anemia alguna vez en su vida, si a alguien de su familia o al mismo le han quitado el vaso, si le han hecho también colecistectomía. Y en el caso de las mujeres, pues si hay antecedentes de sangrados abundantes o menstruaciones más abundantes, y siempre como tal preguntar así, ¿qué tanto sangra? Porque muchas decimos normal. Lo normal para nosotros puede ser no normal clínicamente. Si hay antecedente de abortos de repetición, si hay eventos vasculares, trombosis o antecedentes en la familia de hemofilia o de personas que hayan sangrado mucho, leucemia, linfoma, cáncer o inmunodeficiencias también como antecedentes en la familia, familiares que hayan fallecido a muy temprana edad.
En los antecedentes personales, pues los quirúrgicos, gastrointestinales, colecistectomía, esplenectomía, prótesis valvulares, sangrado durante cirugías, ingesta de fármacos, el tipo de menstruaciones, la cantidad, los días, qué tanto, en qué cantidad es el manchado de la toallita menstrual, por ejemplo, cuántos días le dura así, cada cuánto menstrua, los hábitos alimentarios, las adicciones y también los hábitos sexuales. En los personales, pues si hay antecedentes de infecciones, si en la infancia tuvieron ictericia, la caída del cordón umbilical, las infecciones severas recurrentes, si tuvieron todas sus vacunas y si hubo reacciones severas durante las vacunaciones. Y en la exploración física siempre recordar pues que debemos de hacer una exploración completa. En el caso del paciente hematológico con algún problema hematológico, pregunta o explorar bien todo lo que es la piel, tegumentos, verificar bien la coloración, que sea la adecuada, sea la normal, explorar bien el cuello, la cavidad oral, el tórax, abdomen, las extremidades, el llenado capilar y los pulsos. En el abdomen, pues siempre recordar hacer una buena evaluación tanto del hígado como del vaso. Y los estudios auxiliares que siempre pedimos para un paciente hematológico, pues es la biometría hemática, donde siempre los parámetros que se deben de evaluar son el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematócrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular, el RDW o AD, que se refiere a la homogeneidad en el tamaño de los eritrocitos, las plaquetas y pues todo el diferencial de los leucocitos. Entonces quedamos que en el caso de los pacientes hematológicos, las alteraciones puede haber como en cuanto a numéricas, tanto incremento en número de leucocitos o de las plaquetas o de la hemoglobina o de los glóbulos rojos, o disminución en el conteo de ellos y que son pues todas las citopenias. En este caso es una biometría hemática que después vamos a ver. El frotis de sangre periférica es importante evaluarlo porque nos puede igual dar indicios o podemos evaluar situaciones que a lo mejor propiamente en la biometría hemática no se pueden reportar. Y en este caso se reporta aquí un eritrocito con cuerpos de Pappenheimer, que son restos del núcleo. Y en esto se llama dacriocito, o sea, las formas de los eritrocitos también se evalúan. Un eritrocito normal debe de ser ovalado, debe tener, ya dijimos, por lo menos solo una tercera parte del central de palidez y debe de ser de tamaño uniforme. En este caso hay un eritrocito que tiene forma de lágrima o de gota, a esto se le llama dacriocito. Aquí hay otro eritrocito igual con forma de lágrima o gota, que también se llama dacriocito. Y este es más grande que este es más pequeño, este está medio deforme. Entonces, cuando existen diferentes formas se llama poiquilocitosis, cuando existen diferentes tamaños es anisocitosis. En este caso vemos un frotis, igual donde se ven diferentes formas de los eritrocitos. Estos se ven como en rueda dentada, que se llaman equinocitos. Este es como en media luna, que se llama una célula falciforme. Y pues estos son células un poco más grandes. Ahí se ve como medio deforme, como si fueran pedazos de eritrocitos. A esto se les llama esquistocito. Y en este caso aquí, igual, este se ve como en media luna o en os. Esos son los trepanocitos. Y estos son como pedazos de eritrocitos, estos son los esquistocitos. Este que se ve como ovalado parece un ovalucito. Y así puede haber diferentes formas de los eritrocitos. Entonces, esto generalmente las formas o las alteraciones propiamente de los eritrocitos no nos las van a reportar en la biometría hemática porque la biometría reporta solamente los conteos automatizados. Y cuando queremos que nos reporten o que nos digan cómo se ve el frotis sangre periférica, pues hay que pedirlo intencionadamente al laboratorio para que ellos hagan la observación
del frotis. En este caso, esta parece ser una plaqueta gigante. Este es un neutrófilo. Y pues aquí hay más eritrocitos. Estos eritrocitos tienen, si se fijan, esta palidez central que es redondita no es la misma que esta palidez central que se ve como una forma de boca. Entonces, estos se llaman estomatocitos. Y estos generalmente tienen que ver con alteraciones en la membrana del eritrocito. Todos estos son tinciones especiales para ver o contar precisamente los reticulocitos, donde todavía tienen restos del núcleo o del ADN, y son estas cositas que se pintan. Y bueno, la exploración de la médula ósea nosotros la hacemos o la indicamos cuando hay por lo menos alteradas 2 líneas celulares, y se hace pues por una punción en la cresta ilíaca postero superior en adultos, o en la región anterior del esternón, o en la región anterior de la tibia en los niños. Se hace con una aguja especial que se llama aguja de Osgood o de Hashimi, que es esta, y que solamente pues es una aguja normal, solo es más gruesa, y que lo que es como igual con las que hacen las osteoclisis. Y lo que se busca pues es llegar al centro medular del hueso para poder obtener una muestra de la médula ósea. Se hace el extendido de la médula ósea, y esto es lo que generalmente podemos observar. En este caso, todas estas como partecitas blancas o bolitas blancas se llaman vacuolas, son vacuolas de grasa. Eso es normal verlo. Recordemos que la médula ósea tiene médula ósea amarilla y médula ósea roja. Todo lo que son los adipocitos son parte del estroma de la médula ósea, y que ayudan a proteger todos los progenitores hematopoyéticos. Y esta es como tal la médula ósea funcional o la médula ósea roja, y se ven varios precursores de todas las células, tanto de serie roja como de plaquetas. En este caso no se ve muy bien, pero este pareciera que es un megacariocito, que son los que van a aventar a las plaquetas. Este es un megacariocito. Si se fijan, estas partecitas de aquí como puntitos son las plaquetitas que está soltando ya todo el citoplasma del megacariocito. Y ya una vez que la suelta, pues ya se van a la circulación sanguínea a hacer su trabajo. Estas son las células de las más gigantes que encontramos en la médula ósea. Y bueno, pues también puede llegar a tener alteraciones. ¿Ya todos mandaron su trabajo? Ya. ¿Todos? Ya, doctora. Ya, doctora. Listo. Entonces vamos a ir. El mío apenas está mandando, doctora. Ay, es que no cargaba. Corre. ¿Listo? Entonces, ya viendo como tal el caso, quedamos que el motivo de consulta es palidez. Un masculino de 45 años con astenia dinámica y palidez de 2 meses de evolución, pérdida de peso y según previamente sano. A la exploración física solamente no hay hepato ni esplenomegalia. En este caso, por la astenia dinámica y cefalea de un mes, ¿qué piensan que pueda tener inicialmente? Y la palidez. Anemia. Anemia. Sí, pues sí, exactamente, son datos clínicos de una anemia. Esto de la pérdida de peso de 3 kilos, que aparentemente es por una dieta, ¿en qué les hace pensar? Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro, ajá. ¿Qué otra cosa? También podría ser de vitaminas como la o ácido fólico. Ajá. ¿En qué otra cosa pensarían por esta pérdida de peso? Pues es una pérdida de peso así como muy repentina. Ajá. Yo también pensaría en algún cáncer. Ajá, exactamente. Listo. Entonces, niega antecedentes personas patológicos de importancia y se refiere previamente sano. Casi todos los pacientes dicen que nunca tienen nada. Y a la exploración física, pues lo vemos que está gordito, que tiene una tensión arterial elevada,
que tiene una frecuencia cardíaca también elevada y una respiratoria elevada. ¿Qué les hace pensar todo esto? Hasta aquí con el peso y la presión arterial alta, ¿en qué pueden, hacia dónde va su pensamiento? ¿Qué enfermedad creen que pueda tener? ¿Puede tener una dislipidemia? Exactamente, un síndrome metabólico, que puede ser una diabetes, puede ser ya una hipertensión arterial, puede ser algún otro problema metabólico. Entonces, en la exploración física, pues no encuentran datos de malignidad, no hay hepato ni esplenomegalia, ni ningún ganglio cervical, ni inguinal, ni ningún otro tipo, y solamente encuentran pues los datos clínicos de la anemia, que es la palidez, el soplo sistólico, y pues nada más. A la exploración física pues está taquicárdico, probablemente por la anemia, está taquipneico, también probablemente por la anemia, y la tensión arterial que está elevada. Es un paciente como el clásico mexicano que dice que no tiene nada, aunque está gordo, pero bueno. Entonces, ¿qué antecedentes personales o familiares te gustaría investigar y por qué? Ya pensando o ya integrando que está anémico y que probablemente tenga un síndrome metabólico, ¿qué antecedentes personales le preguntarían o qué cosa le preguntarían al paciente de él y de su familia? Pues antecedentes de diabéticos en su familia, de hipertensión, también antecedentes de cáncer, de anemias, o si ya había tenido como estos síntomas en alguna otra ocasión, la ingesta también tiene ingesta de algunos medicamentos, también pues su alimentación como tal o sus hábitos higiénico-dietéticos. Así es. Y toxicomanías. También. En la pregunta 2, ¿qué estudio de laboratorio solicitarían? La biometría hemática, química sanguínea y el frotis. Y ya vimos, entonces, esta biometría hemática, ¿cómo la interpretan? Pues tiene la hemoglobina baja. Entonces es una anemia. Una anemia. Ajá, Con el volumen corpuscular. Ajá, microcítica por el volumen corpuscular bajo. Hipocrómica. Hipocrómica por la concentración media de hemoglobina baja. Y es los reticulocitos que quedamos que dicen. ¿Es regenerativa? Regenerativa, porque cuando tienes una anemia significativa, los reticulocitos, si fuera regenerativa, te tendrían que incrementar los reticulocitos. Entonces, también hay una fórmula que se llama reticulocitos corregidos y que se evalúa de acuerdo al hematócrito, pero generalmente cuando tienes una anemia, los reticulocitos corregidos bajan. Entonces, el parámetro normal es de 1 a 2% si tuviera una hemoglobina de 13, 14, es decir, si tuviera una hemoglobina normal. Pero en este caso, que tiene ya una anemia, la médula ósea debería estar respondiendo adecuadamente y debería de incrementar la cantidad de reticulocitos. ¿Sí? ¿Les queda alguna duda de eso? No, doctora. Entonces, la pregunta 4, ¿qué citocina de la hematopoiesis está involucrada en este caso? De las citocinas que ayer comentó su compañero que participan en la hematopoiesis, ¿cuál es la que está involucrada aquí? ¿Podría ser la 3, doctora? No. ¿Cuál es la que ayuda a la maduración de los glóbulos rojos? ¿Sería la eritropoyetina, doctora? La eritropoyetina, exactamente. ¿Y cuál es el mecanismo por el que este paciente está presentando anemia? Bueno, yo puse, no sé si esté correcto, bueno, porque veíamos su urea, su creatinina, entonces, pues estaban elevadas y yo pensé también como,
bueno, si la citosina que falta es la eritropoyetina, también podría pensar que tiene, y si tiene síndrome metabólico, es hipertenso, en una insuficiencia renal. Exactamente, una falla renal crónica. Entonces, esta lo que hace es disminuir también la producción de eritropoyetina y por lo tanto se produce una anemia, que generalmente pues va a ser regenerativa porque precisamente no está el estímulo para la eritropoyesis. Entonces, ese es el mecanismo por el que generalmente pueden ver la anemia en los pacientes renales, aparte de la anemia de las enfermedades crónicas. ¿Han escuchado acerca de la anemia de las enfermedades crónicas? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo sucede eso o cuál es el mecanismo por el que sucede la anemia de las enfermedades crónicas? No, doctora. Bueno, ayer hablaba su compañero de que hay citocinas que pueden ser estimulantes de la hematopoiesis y otras que pueden ser inhibidoras, como el factor de necrosis tumoral y como algunas interleucinas. Entonces, en el caso de las anemia de las enfermedades crónicas, precisamente puede haber elevación de todas las interleucinas o de las citocinas proinflamatorias y que estas van a inhibir la hematopoiesis. Entonces, ese es uno de los mecanismos por el que puede haber anemia en cualquier enfermedad crónica, incluida pues también la enfermedad renal, aparte de la deficiencia en la producción de eritropoyetina. En el siguiente caso que vimos, quedamos que es una femenina de 63 años con epistaxis de repetición en los últimos 2 meses, igual se refiere previamente sana, y lo único que les mandaron en la hoja de referencia es que tenía equimosis en brazos y piernas en diferentes estadios de evolución y que según no tenía ninguna otra alteración. Cuando ustedes la ven, bueno, y en la hoja de referencia les mandaron esta biometría hemática que tiene estos resultados. En esta biometría hemática, ¿qué es lo que encuentran ustedes alterado? El hematocrito y las plaquetas. Ajá. Entonces la hemoglobina y las plaquetas y el volumen corpuscular medio. Entonces, hasta aquí con estos 3 datos, ¿qué diagnóstico le ponen? Anemia microcítica. Ajá, y Plaquetopenia. Plaquetopenia. ajá, trombocitopenia, que esta es leve, moderada o severa. Es leve. Cuando va de 100 a 150,000, lo normal es que sean de 150,000 a 450,000 plaquetas, es el conteo normal. Entonces, cuando van de 100 a 150,000 es una trombocitopenia leve, cuando va de 50 a 100,000 es moderada y cuando son menos de 50,000 es severa. ¿Vale? Entonces, es una anemia microcítica y una trombocitopenia leve. ¿Los tiempos de coagulación les llaman la atención o están normales? ¿Alguien? Emilio, Gabriel. El TTPA está alargado. Ajá. ¿Y el TP? Es que no me acuerdo de los valores del TP. Pero creo que también. También, el valor normal es de 12 a 14 segundos aproximadamente. Sí. ¿Y el INR? Está alto. Ajá. ¿El INR saben para qué sirve? Mm. Bueno, yo había visto Ajá. que sirve como para saber si hay una anticoagulación, ¿no? Ajá, generalmente es un parámetro que se creó principalmente para valorar la anticoagulación en los pacientes que usaban inhibidores de la vitamina K.
como la cenocomarina, la warfarina y así. Pero también han encontrado utilidad en pacientes con enfermedades hepáticas. Cuando el INR está mayor a 1.5, generalmente puede hablar de una disfunción hepática. ¿Sale? Entonces, ya con la exploración física de esta paciente que tiene ictericia y que tiene hepatomegalia, ustedes sospechan pues que tiene algún problema hepático, porque aparte los tiempos de coagulación están muy prolongados y eso no es normal, y que tiene que ver los tiempos de coagulación con el hígado. Porque los factores de coagulación son sintetizados en el hígado. Exactamente. Entonces, cualquier alteración en los tiempos de coagulación, también debemos descartar enfermedades hepáticas. Entonces, hasta ahorita, ¿cuál es tu diagnóstico presuntivo? Pues que es un paciente con problema hepático, ¿no? Y las plaquetas en este caso, bueno, aquí, ¿qué citocinas están involucradas en este padecimiento? De las citocinas de la hematopoiesis, ya sean proinflamatorias o, digo, prohematopoyéticas o antihematopoyéticas. La trombopoyetina. La trombopoyetina, ¿dónde se sintetiza? En el hígado. Ajá, se sintetiza en el hígado. Entonces, cualquier padecimiento hepático, pues puede repercutir o puede verse también con trombocitopenia, precisamente por alteración en la producción de la trombopoyetina. Ok. Y quedamos que tiene una anemia microcítica, ¿no? ¿Qué otra citocina puede estar involucrada ahí? Pues también la eritropoyetina, ¿no, doctora? ¿Por qué mecanismo? Es de lo que les hablaba hace un rato, que las citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral o los interferones disminuyen la hematopoiesis o la eritropoiesis, entonces es la anemia de las enfermedades crónicas. Entonces, esto es lo que ya respondimos, cómo se refleja en la biometría hemática la presencia o ausencia de estas citocinas. En el caso de la trombocitopenia, pues por la disminución en la producción de la trombopoyetina por una enfermedad hepática crónica. El mecanismo por el cual se reportan estos tiempos de coagulación, ya quedamos que es igual por alteración en la síntesis hepática de los factores de coagulación. Entonces, ¿qué otro, aparte de la producción de los factores de coagulación por parte del hígado, qué otra cosa se necesita para que esos factores de coagulación se activen o para que sean funcionales? Pues de algunos factores también que son dependientes de vitamina K. Los factores son dependientes de vitamina K, entonces necesitan vitamina K para poderse activar. Habitualmente en todos los alimentos obtenemos la vitamina K suficiente para activarlos. Entonces es muy común que a este tipo de pacientes con hemorragia o con trombocitopenia se les ocurra a los médicos de primer contacto mandar aplicar vitamina K en inyección o tomado o como la encuentren. Pero, ¿qué pasa si no detectas un problema hepático donde tienes un defecto en la producción de factores de coagulación y tú le aplicas vitamina K? ¿Van a corregir o no van a corregir esos tiempos de coagulación? Es que depende de qué tiempo quieras corregir, ¿no? Porque para uno se aplica vitamina K y para otro plasma. Ajá, pero en el caso de una enfermedad hepática, ¿crees que corrijan? Pues no. Pues no, exactamente. Entonces, para cuando les llegue algún paciente con algún tipo de problema así tan simple como una trombocitopenia y un sangrado de repetición, si ya detectan que hay un problema hepático crónico, pues obviamente no es necesario que le apliquen vitamina K. Y antes de aplicar vitamina K, pues hay que investigar la causa por la que los tiempos de coagulación están prolongados.
Sí me han tocado pacientes que le tienen los tiempos de coagulación prolongados y lo primero que hacen es soltarle la vitamina K. Entonces, obviamente no corrigen y pues al final solamente andan trayendo al paciente de aquí para allá, dándole soluciones, ni siquiera soluciones momentáneas, sino nada más haciéndole perder el tiempo para lograr llegar a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno. Entonces, con eso tiene que ver lo que les comentaba al principio. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y con nuestros pacientes. Si nosotros sabemos cómo manejar a un paciente o un problema del paciente, pues hay que hacerlo. Si no lo sabemos manejar, si no le vamos a dar una resolución adecuada, hay que ser honestos con nosotros y decir, ¿sabe qué? No sé qué Que me tiene, gusta la dinámica. pasa al siguiente nivel. ¿Sale? No, que me gusta. Entonces, este es un pensamiento pues, de Jorge Luis Borges. La duda es uno de los nombres de la inteligencia.